Vamos a continuar con la enseñanza de los tipos de pecados. Ya vimos otras clasificaciones. ¿Cuáles? Los pecados no voluntarios y los pecados voluntarios. Los no voluntarios son los de ignorancia y los voluntarios son los que se hacen con altivez, con soberbia, ¿verdad? Conociendo el mandamiento, la persona peca, conociendo la verdad. La otra clasificación que vimos también son los pecados de muerte y los que no son de muerte, donde demostramos a la luz de la Escritura que en el Nuevo Pacto también hay pecados de muerte, así como pecados que no son de muerte. ¿Ok? Y la siguiente clasificación de los tipos de pecados que vamos a ver es una clasificación de acuerdo a la naturaleza del pecado. Una clasificación de acuerdo a la naturaleza del pecado. Nosotros acostumbramos a decirle a todo pecado, a todo le decimos pecado, y recordemos que el pecado es la transgresión a la Torá. Si nosotros transgredemos la Torá en algún precepto, en cualquiera de sus preceptos, cometemos pecado. Sin embargo, hermano, así como la Torá enseña tipos de preceptos, que también vamos a hablar de ese tema, porque estamos obligados a hablar, así como la Torá enseña tipos de preceptos, distintos tipos de preceptos, también hay distintos tipos de pecados. Dependiendo del tipo de precepto que yo transgreda, el pecado también va a ser de distinta naturaleza. La Escritura habla, hermano, de distintos tipos de pecados que le voy a nombrar a continuación. Tenemos el pecado de injusticia. Estos son los tipos de pecados. El pecado de injusticia. El pecado de impureza. Impureza o el pecado que tiene que ver con la contaminación de la carne. Está también el pecado de la profanación. Es un tipo de pecado distinto. Profanación de lo santo. Es otro tipo de pecado. El otro tipo de pecado que tengo aquí en el orden, hermano, es la iniquidad. La iniquidad. Y por último, la rebeldía. El tipo de pecado, la rebeldía. Ok, ¿cómo sabemos que la Escritura habla de esos tipos de pecados? Pues es fácil, hermano, si nosotros nos vamos al hebreo. Porque recuerde que la Escritura fue traducida. Y para cada tipo de pecado hay una palabra distinta que la describe. Por ejemplo, para el pecado de injusticia, en hebreo, la palabra usada es Evel o Apla. Para el pecado de impureza está Tamé, significa impureza, ¿verdad? Algo impuro es Tamé. Para la profanación está la palabra Halal, es un verbo, profanar. También tenemos para la iniquidad Abón, es otra palabra distinta, Abón. Y para la rebeldía tenemos otra palabra distinta que es Pachá. ¿Ok? Aunque todos son pecados, hermano, la Escritura usa distintas palabras como para enseñarnos de que son de distinta naturaleza. Entonces vamos a comenzar a ver el pecado de injusticia. Como la misma palabra lo dice, hermano, el pecado de injusticia es aquel pecado que se comete cuando nosotros transgredimos un principio de justicia. Cuando nosotros transgredimos cualquier principio de justicia del reino, recuerde aquel texto, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando yo no busco el reino y su justicia, hermano, la justicia del reino, cuando soy ignorante de la justicia del reino, entonces voy a estar cometiendo pecados de injusticia. Hay varios textos, por ejemplo, donde aparece la palabra injusticia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también aparece. Dice, por ejemplo, Levíticos 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Levíticos 19:35 dice, no hagáis injusticia en juicio en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Ezequiel 33:18 dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere injusticia, morirá por ello. Ahí Reina Valera, hermano, traduce iniquidad, pero la traducción está mal hecha porque aparece la palabra aflá, Ezequiel 33:18. Es, hermano, que cuando el traductor no maneja los términos hebreos correctamente, traduce mal los términos. Entonces a veces la palabra injusticia la traducen como iniquidad, o la palabra iniquidad la traduce como maldad, por ejemplo. Entonces es bueno por eso irse a la palabra hebrea, porque el hebreo es lo que me dice realmente de qué se está hablando ahí, para yo estar claro de qué tipo de pecado se está hablando en ese momento.
Salmo 119, 1 nos dice lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino. Y ahí aclara quiénes son los perfectos de camino. Dice, los que andan en la ley de Adonai, en la Torá de Adonai. Para yo ser perfecto de camino, debo andar en la Torá de Adonai, o sea, conocer la Torá y practicar la Torá. Y luego en el 119, 3, como una consecuencia, dice, pues no hacen injusticia los que andan en sus caminos. Es decir, ¿quiénes son los que andan en sus caminos? Pues los que conocen la Torá o los que andan en la Torá. ¿Qué quiere decir? Que una persona que conoce Torá, que anda en el camino de la Torá, no va a practicar injusticia. ¿Okay? Reina Valera dice allí, en el Salmo 119.3, dice, pues no hacen iniquidad. Pero como le explicaba, hermano, que la traducción a veces no es precisa porque una palabra que significa injusticia la traducen con otra palabra. Y por eso es bueno ir al hebreo, al original, porque allí aparece la palabra hablá, que es injusticia. Ahora, ¿cómo le hago yo la guerra a la injusticia? ¿A la injusticia del hombre o a mi propia injusticia? Acordémonos que nosotros procuramos hacer la guerra al pecado. Y una de las maneras de hacerle la guerra al pecado era conociendo la Torá, teniendo el conocimiento de la Torá. En este caso, hermano, para yo poder hacer la guerra a la injusticia, necesito conocer mandamientos, porque los mandamientos son los que me van a enseñar justicia. Y si yo no conozco mandamientos, entonces yo voy a cometer errores. ¿De qué tipo? De injusticia. Entonces, para yo hacer la guerra a la injusticia de otro, tengo que enseñarle mandamientos. Y para hacerle la guerra al pecado, a mis propios pecados de injusticia, necesito aprender mandamientos. Eso lo dice ¿dónde? Deuteronomio 6:25 dice lo siguiente: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. ¿Por qué? Porque el mandamiento es el que me enseña la justicia. Hermano, la Torá tiene distintos tipos de preceptos. La Torá, hermano, consiste en muchos preceptos, pero sus preceptos también están clasificados o son de distintos tipos. Entonces hay un tipo de precepto de la Torá que se llama mandamiento. En hebreo, misbot, mis mandamientos. En hebreo es misbot. Y los mandamientos son los que me señalan la justicia del Eterno. Y cuando yo aprendo mandamientos, entonces yo voy a practicar o puedo practicar mandamientos. Y cuando yo no conozco mandamientos, entonces el fruto que yo voy a dar va a ser ¿de qué? De injusticia. No voy a producir frutos de justicia, sino voy a dar malos frutos, frutos de injusticia, por mi ignorancia en los mandamientos. Dice la Escritura, hermano, en Isaías 32:17, que el resultado o el efecto de la justicia es la paz. Y recuerde también que la Escritura, el Eterno nos ordena a estar en paz con todos los hombres. Por ejemplo, en Hebreos 12:14 dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que yo esté en paz con todos los hombres. ¿Y cómo yo puedo estar en paz con todos los hombres? La única manera, hermano, es practicando justicia, ¿verdad? Recordemos que la paz es el efecto de la justicia, es el resultado de la justicia. Y para que haya justicia y para que haya paz, es necesario conocer y practicar mandamientos. ¿Ok? Ahora, es importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir. La palabra discernimiento, discernir, es muy importante en este caso. ¿Qué es discernir? Hacer separación. Discernir es hacer diferencia. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir, a separar, a establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dice allá la Escritura, hermano, en Isaías capítulo 5, que hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y hay de aquellos que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre, hermano, cuando alguien no sabe diferenciar, distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, una persona que es madura en justicia, que conoce mandamientos, esa persona desarrolla discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es decir, sabe la diferencia entre lo que es bueno y lo malo, pero desde la óptica, desde la perspectiva del Eterno, no de la perspectiva humana, porque los hombres algunas cosas le llaman buenas y realmente no son buenas, o le llaman malas
y realmente no son malas. Recuerde lo que nos dice ya Lucas 16:15. Muchas veces lo que es sublime para los hombres es abominable para el Eterno. Lo que a veces para nosotros está bien, para el Eterno está mal. Por eso es importante, hermano, desarrollar discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5, 13 y 14 nos da una palabra en relación al discernimiento, a la importancia del discernimiento. Dice ya en Hebreos, hermano, donde el escritor de Hebreos le habla al pueblo, le habla a la iglesia, le dice: mire, ustedes son como niños, son inmaduros porque ustedes todavía no han desarrollado discernimiento entre lo bueno y lo malo. Dice el 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué significa la leche? La leche, hermano, representa la enseñanza más elemental. La leche representa, hermano, la doctrina más elemental que se le da a una persona, que el maestro le da a una persona. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? Que a las iglesias en este tiempo los pastores le están dando pura leche. No les enseñan palabras de justicia, no les enseñan la justicia del reino, no les enseñan mandamientos. Y entonces realmente lo que le están dando es pura leche. Y como le están dando pura leche, entonces ellos son ¿qué? Niños. Son inexpertos en la palabra de justicia, como dice aquí. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y dice, ¿por qué es niño? ¿Por qué, hermano, la iglesia en este tiempo no discierne entre lo bueno y lo malo? Porque son niños. No se les ha enseñado la palabra de justicia, la justicia del reino. Pero dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido, es decir, la sabiduría, la enseñanza más profunda, ¿verdad? El conocimiento de la Torá, donde se enseña mandamiento, por ejemplo, dice allí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, una persona madura espiritualmente, ¿por qué es madura espiritualmente? Porque ha aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué ha aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo? Porque se le ha enseñado la palabra de justicia. ¿Y cómo se le ha enseñado la palabra de justicia? Porque se le han enseñado mandamientos, se le ha enseñado la Torá, pero aquellos preceptos de la Torá que son mandamientos. Y eso, hermano, me enseña a mí a discernir entre lo bueno y lo malo, a hacer separación, distinción entre lo bueno y lo malo desde la perspectiva del Eterno, no desde la perspectiva humana. ¿Ok? Porque los hombres llaman bueno a muchas cosas que no son buenas y llaman malo a muchas cosas que no son malas. ¿Qué dice el nuevo pacto, hermano, sobre la injusticia? Dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. También, hermano, el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan también, pero al final hay unas palabras de cierre donde el mismo Yeshua, el Salvador, menciona unas palabras y cierra el libro con unas palabras, en parte pues cierra con estas palabras, dice lo siguiente, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, o sea, el que cree que es justo, practique la justicia todavía. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que la iglesia está enseñando que nosotros somos justos porque sí, porque hemos sido justificados por la fe. Y solamente con ese argumento de que somos justificados por la fe, entonces le hacen creer a toda la asamblea que todos son justos. Y el problema, hermano, es que no se está enseñando justicia, no se están enseñando mandamientos, y por eso realmente, hermano, el pueblo no está practicando justicia. Y si un pueblo no practica justicia, no puede ser justo. Porque aquí está el mandato, hermano. Esto es un mandato. El que es justo, practique la justicia todavía. En el nuevo pacto todavía hay que practicar justicia. Y para practicar justicia hay que conocer mandamientos. Hay que poner en práctica los mandamientos. ¿Ok? Sin mandamientos no hay justicia. Y sin justicia no hay paz. Y si no hay paz, hermano, no estaremos dando los frutos del reino, ¿verdad? Para que seamos recibidos en el cielo. Yo voy a dar unos ejemplos de mandamientos, hermanos, que están en la Escritura, y también voy a indicar los textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, como reforzando o aclarando que ese mandamiento fue obligatorio en el Antiguo Pacto y sigue siendo obligatorio cumplirlo en el Nuevo Pacto. Porque, hermano, los mandamientos no fueron derogados. La justicia del reino no fue derogada. La justicia del reino era importante en el Antiguo Pacto
y sigue siendo importante en el nuevo pacto. Por eso dice ya en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino. Buscarla, ¿qué significa? Es escudriñarla, aprenderla, es decir, escudriñar mandamientos, aprender mandamientos, practicar mandamientos para poder practicar justicia y para que nosotros podamos llegar a ser verdaderos justos. Recordemos aquella palabra tan bonita que está en el Salmo 37, 30 y 31, ¿verdad? Dice que el justo habla palabras de sabiduría y palabras de justicia. En otras palabras dice allí que el justo es sabio. Y luego explica por qué es sabio. Dice, porque la ley, o sea, la Torá, dice allí, la Torá, la ley de su Dios está en su corazón. Y aquel que dice ser justo, hermano, pero que no conoce Torá, que no conoce mandamientos y no tiene mandamientos en su corazón, no es sabio y tampoco es justo. Y recuerda aquella palabra que está en Jeremías 31 y 33, donde el Eterno dijo, haré un nuevo pacto, haciendo referencia al nuevo pacto. Y dice allí que Él escribiría sus leyes, su Torá, la escribiría ¿dónde? En la mente y en el corazón de su pueblo. Y esa misma palabra la confirma el escritor de Hebreos, haciendo referencia al nuevo pacto. Y aquel pueblo, hermano, que no tenga la Torá, los mandamientos escritos, es decir, que no conozca los mandamientos, para practicarlos, ese pueblo, hermano, no es pueblo del Eterno. ¿Cómo uno conoce que alguien es pueblo del Eterno? Porque tiene escritos los mandamientos en la mente y en el corazón, para guardarlos, para practicarlos. Ahora sí, hermano, voy a dar 10 ejemplos de 10 mandamientos. Por ejemplo, en Levíticos 27:30 habla, hermano, de la importancia y de la obligatoriedad de pagar el diezmo, porque, hermano, el Eterno merece el 10% de nuestro esfuerzo, de nuestra labor, de nuestro trabajo. Eso lo dice Levítico 27:30. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 13 al 14, confirma y dice, porque así como en el pasado, los que ministraban en el altar vivían del ingreso. ¿De qué tipo de ingreso? De los diezmos, de las ofrendas. Entonces el apóstol Pablo también dice, bueno, en este tiempo, en la dispensación de la gracia, también es necesario que aquel que sirva en el Evangelio, que ministre en el Evangelio, reciba como salario eso mismo, es decir, el diezmo y la ofrenda. Eso fue lo que quiso decir Pablo en 1 Corintios 9, 13, 14. También aparece allí en Éxodo 23 que no hay que adorar otros dioses, eso es un mandamiento. Y en 1 Corintios 10, 14 también el apóstol Pablo nos enseña que debemos apartarnos de toda idolatría. En Éxodo 20, 15 dice, no robarás al prójimo, ¿verdad? También el apóstol Pablo habla en Efesios 4, 28 y 1 Corintios 6, 10, donde habla de los ladrones y habla de que todavía, hermano, no hay que robar. Es decir, fíjate, hermano, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo continúa señalando los mandamientos. Ahora, por el hecho de que Pablo no haya mencionado todos los mandamientos, no quiere decir que los que no mencionó Pablo o no mencionaron los apóstoles fueron derogados. Eso no quiere decir. Porque la idea, hermano, de los escritos del Nuevo Testamento no era repetir lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Esa no era la idea. ¿Ok? Entonces, aclaro. Los mandamientos, hermano, del Antiguo Pacto están vigentes todos, porque esa es la justicia del reino. Esa es la justicia del reino. Y aunque el apóstol Pablo, algunos lo confirma, los menciona, bueno, lo hace para recordarlos. Pero aquellos que no menciona no quiere decir que fueron derogados, porque los escritos, hermano, del Nuevo Pacto no fueron hechos para sustituir los escritos del Antiguo Pacto, no fueron hechos para sustituir, como si los escritos del Antiguo Pacto hubieran quedado derogados. ¿Ok? Entonces, recordemos que los escritos del Nuevo Pacto complementan los escritos del Antiguo Pacto. Eso es importante entenderlo. El cuarto sería, hermano, no codiciarás ni la mujer ni los bienes de tu prójimo. ¿Eso está dónde? En Éxodo 20, 17. Y también Pablo lo enseña en 1 Timoteo 6, 10. Habla de la codicia. La Escritura, hermano, habla en Deuteronomio 16, 19 de que no hay que hacer acepción de persona. El apóstol Santiago también habla de lo mismo en Santiago 2, 9. Éxodo 20, 2, hermano, habla de que el hijo debe obedecer y honrar al padre, a los padres. También lo dice Levíticos 19:3, pero el apóstol Pablo también lo confirma en Efesios 6, 1 al 3.
Génesis, hermanos, 3:16, allí donde dice el Eterno le da la sentencia a la mujer, le dice a la mujer, él, al hombre, ¿verdad? Adán, él se enseñoreará de ti, es decir, él será tu Señor, él será tu Señor. Y eso, hermano, era para aclarar a la mujer, hermano, porque la mujer pecó porque no entendía eso. Y el Eterno se lo dijo a la mujer para aclarárselo. Pero aquí en Efesios 5:22, Pablo confirma esa palabra y dice la mujer casada debe sujetarse a su marido. También dice Efesios 5:25, le da también otro mandamiento al varón, al esposo. Dice, el esposo debe amar a su mujer. ¿Ok? El esposo también tiene mandamientos, su mandamiento. También, hermano, la Escritura tiene mandamientos hacia la naturaleza, hacia la creación. Por ejemplo, Deuteronomio 20:19 dice, habla, hermano, de no destruir los árboles, porque ellos son los que nos dan el alimento. Los árboles frutales, hermano, no se deben destruir. Eso es pecado, hermano, derribar, destruir un árbol frutal. La Torá prohíbe hacerlo. El Eterno, a través de su palabra, prohíbe destruir un árbol frutal. Y también, hermano, en Proverbios 12:10 nos da un mandamiento allí de que el justo debe cuidar de sus animales, debe alimentarlos y debe cuidarlos. ¿Ok? Entonces tiene que ver, hermano, mandamientos que tienen que ver con justicia, pero hacia la creación y hacia la naturaleza. Y estos son unos ejemplos, hermano, pero ejemplos de mandamientos podríamos nombrar cientos. Si nosotros hacemos una lista de los mandamientos que están escritos en el Antiguo Pacto, hay cientos, tal vez miles de mandamientos, ¿verdad? Es solo cuestión de investigarlo. Y algunos están confirmados, o sea, se repiten nuevamente en los escritos del Nuevo Pacto, pero aquellos que no son confirmados o no se reescribieron, ¿verdad?, en el Nuevo Pacto, en los escritos del Nuevo Pacto, eso no quiere decir de que esos mandamientos quedaron derogados. Porque recuerden, hermano, que el propósito del mandamiento es enseñarnos la justicia del reino. Y si un mandamiento enseña justicia, ese mandamiento hay que todavía guardarlo. Recuerda que el propósito del mandamiento es enseñarme cómo amar al prójimo, porque aquel mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento general que necesita ser detallado, explicado para que yo pueda entender cómo es que debo amar a mi prójimo. Entonces el propósito del mandamiento es detallar, explicar, describir de qué manera es que yo debo amar a mi prójimo. Entonces cada uno de los mandamientos desglosa ese mandamiento general de amar al prójimo. De tal manera que si yo aprendo y practico cada uno de esos mandamientos que han sido desglosados, que han sido detallados, yo estaré apuntando hacia el mandamiento central. ¿Cuál es el mandamiento central o principal? Amar al prójimo como a mí mismo. Ese es uno. Y el otro mandamiento central y el más importante de todos es amar a nuestro Dios, nuestro Señor y Dios, Adonai, por encima de todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a Él que yo le amo? ¿Cómo le demuestro yo? Bueno, yo le demuestro guardando mandamientos que tengan que ver con Él directamente. El diezmo es uno, porque Él merece la 10ª parte de mi esfuerzo, de mi trabajo. Y hay otras cosas que Él me demanda, por ejemplo, me demanda tiempo, me demanda esfuerzo, me demanda obediencia, me demanda entrega, me demanda estar en su presencia, me demanda servirle. Él me demanda muchas cosas y en la medida que yo cumplo con Él, entonces yo estaré haciendo justicia con Él, porque Él es Dios. Y yo para hacer justicia con Él como Dios, yo debo servirle a la manera de Él. Entonces yo estaré haciendo justicia hacia Él en la misma medida que yo le sirva, que yo le agrade, que yo cumpla con Él en todas las cosas que Él me ordena en la Torá. Y eso sería justicia. Y sería injusticia hacia Él si yo, hermano, soy rebelde, si no cumplo con Él, si no me importa lo que Él enseña, no me importa la Torá. Eso sería injusticia porque Él no me creó para que yo me desentendiese de esas cosas. Él me creó para que yo me interesara en su palabra y para que yo le sirviera conforme a su palabra. Aclaro, hermano, que la injusticia tiene que ver con las relaciones humanas. Las personas que tienen problemas con las relaciones humanas tienen que estudiar mucho mandamiento,
Las personas que tienen problemas para relacionarse con la familia, con los trabajadores en la empresa, con los vecinos, con sus hermanos, con los creyentes, con las autoridades que no se sujetan a la autoridad, ellos tienen un problema grave de justicia. O sea, son personas que o no le han enseñado mandamientos o es rebelde para guardar los mandamientos. ¿Ok? Porque el propósito, hermano, de la justicia en sí es que yo tenga paz con todos los que me rodean, con todos. ¿Y quiénes son todos? Pues mi familia, mis hermanos de la congregación, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Y si hay roces, hay problemas, hay rencilla, hay pleito, es porque yo estoy fallando en mandamientos. Cuando hay, hermano, enemistad, si yo tengo algún tipo de enemistad con mis vecinos, con mis hermanos, con cualquier persona, es una alarma que está sonando. Y la alarma es ¿qué? Que yo no estoy guardando los mandamientos correctamente. Porque cuando yo guardo los mandamientos correctamente, entonces yo voy a estar en paz con todos los hombres. Y si yo guardo también la otra parte de mandamientos, que es en relación con el Eterno, ¿verdad? Entonces yo voy a estar en paz con Él, porque entonces Él no me va a reclamar nada a mí. Si yo pago el diezmo, por ejemplo, Él no me va a reclamar a mi diezmo. Si yo le doy tiempo a Él no me va a reclamar tiempo. Si yo le sirvo a Él no me va a reclamar servicio que yo no le estoy sirviendo. Entonces, yo tengo, hermano, que darle a cada uno la honra que merece, el servicio que merece, el pago que merece, la retribución que merece, el respeto que merece, ¿verdad? Todo eso es justicia. Ok, entonces pasamos ahora sí al pecado de impureza.